Mi miedo principal y la intención, o sea, lo que intento disipar en esa presentación es que se lleven la idea de que tratar con correspondencia política, es decir, diplomática, viene a ser lo mismo que, con perdón, elaborar resúmenes de las cartas semanales que van mandando esos diplomáticos, agentes, ministros, que ellos mandan a un ente bastante sugerente, la corte, una especie de nebulosa mágica de la que luego emanan órdenes que estos diplomáticos van a intentar ejecutar de la mejor forma que puedan. Así que permítanme que les explique. Como puede que sepan, dediqué mi primera investigación, que tenía alguna envergadura, que me llevó a escribir una tesis doctoral, al ministerio de Giulio Alberoni, durante el reinado de Felipe V. Es menos probable que sepan que aquel proyecto de investigación, había empezado a unos 4.000 kilómetros de aquí, como un intento, una propuesta de investigación de la política exterior de Pedro el Grande, zar de Rusia, cuyo tiempo de reinado se solapa parcialmente con el de Felipe V. Cuando estaba dando mis primeros pasos y ya tenía una beca bajo el brazo, un historiador entonces a punto de jubilarse, ahora ya fallecido de hace bastantes años, me puso sobre la pista de unos determinados contactos diplomáticos hispano-rusos establecidos poco después de los tratados de Utrecht. Era evidente de la primera lectura de la bibliografía que las fuentes que se habían explorado al respecto eran escasas y parciales. El retrato que aparecía en esta historiografía resultaba poco convincente, poco comprensible, incluso poco satisfactorio. Ese Giulio Alberoni emergía como cabeza pensante de un plan transcontinental cuyo objetivo era acabar con el reinado de Jorge I de Inglaterra y restaurar al pretendiente Jacobo Estuardo en el trono inglés. El protagonismo de Alberoni, además, alcanzaba nuevas cotas al conseguir colocar, aparentemente, un agente español como mediador en uno de los congresos ruso-suecos en los que se trató la paz en la Gran Guerra del Norte, el Congreso de Annan. Resumo aquí lo que es la tesis de Claude Norman, La crise du Nord, y la descripción de los hechos que hizo también María Josefa Carpio en España y los últimos Estuardos, ambos libros de la década de los 50. Aquí mi proyecto ya mutó por pura necesidad y se trasladó más allá de las relaciones hispano-rusas en este periodo que llamamos el Ministerio de Alberoni, de 1715 a 1719, y el objetivo devino enmarcarlas en una estrategia más amplia, que el gobierno español pudiera efectivamente haber diseñado y luego, por lo tanto, requería observar las distintas fases de ese desarrollo en el contexto de la diplomacia europea en general. Como aquí hoy nos han convocado a hablar sobre método, no son los resultados lo que importa, sino el procedimiento, y en este caso el procedimiento vino marcado por las fuentes con las que me puse a trabajar, porque desde luego el método a emplear puede depender del tipo de fuente que uno tiene entre manos y de la pregunta que trata de responder. En el título que propuse para esta intervención ya señalé que hablaría en primer lugar de correspondencia política, es decir, de la correspondencia que atraviesa en varias direcciones una red de representación diplomática. En la CORNEF es la correspondance politique, en Q son los state papers, en Simancas sería la sección de Estado y cada uno de sus negociados. El primer supuesto de partida es la abundancia de este tipo de fuente, además de la acumulación de indicios que en ella se pueden localizar y que se van actualizando semana a semana, a medida pues, que los distintos diplomáticos, ministros, reajustan su discurso, su interpretación y su estimación, no solo de cuál es la coyuntura presente, sino qué es lo que se va a derivar de ella. Entonces, hay por lo tanto unos sesgos en esa producción que el historiador debe identificar y tratar. Además del contenido de estos textos, para ocuparme del caso me interesaba tanto más el conocimiento del flujo de esta información. En el caso de la correspondencia diplomática, esto quiere decir no solo las características del sistema postal ordinario o extraordinario que lleva estos paquetes a la corte, sino también el procedimiento por el que esos paquetes postales se convierten efectivamente en una información que alcanza el centro del gobierno y que allí tiene algún tipo de impacto. Y asumimos, por el momento,
que esta información servirá de base para emitir una o varias órdenes y que esas órdenes expresan una decisión. Y de hecho, a medida que quedaba claro el objetivo de la investigación, mi interés se situó precisamente en aquella nebulosa mágica que decía antes, la del proceso de la toma de decisiones y de formulación de la política. Ayer salió, al final de la intervención de Luis Ribot, la pregunta de quién decide. En mi caso, la pregunta es quién decide y por qué lo hace en un sentido y no en otro. Luego, claro, el rastro que este proceso de decisión pueda dejar sobre el papel es habitualmente endeble. Pero en la correspondencia diplomática llevada al despacho con Felipe V, sí es verdad que encontramos algunas alegrías al respecto cuando en la sobrecubierta de la carta se ha escrito el parecer del monarca o la conformidad del monarca con el parecer de otro, caso puede que más habitual, además de la fecha en la que se responde la carta con tal decisión. Y aquí me pareció clave empezar la investigación como una tarea de verificación. Decían esas publicaciones de los años 50 que había una negociación en pie entre Felipe V y Pedro el Grande o entre los diplomáticos españoles y los diplomáticos rusos. Si realmente existía una relación bilateral, era clave definir la intención, las preferencias de los actores implicados, acotar la información de que realmente disponían y observar qué opciones consideraron en cada momento. Más simple y más vinculado al caso. Si existía una negociación hispano-rusa, debía haber una idea en Madrid del tipo de cambio geopolítico nada menor entre los príncipes del norte. Un reconocimiento, podríamos suponer, de la importancia que el zar iba ganando en la política europea. Desincorporación incluso al circo de los príncipes del norte y de los príncipes de Europa. Si existía alguna negociación en pie, habría alguien en Madrid, un actor, que por lo que fuese, vería en el zar un aliado útil para perseguir algún fin, un aliado mejor que otros o puede que el único disponible. Y brevemente, en lo que se refiere al vaciado efectivo de la correspondencia política, estas condiciones requerían que hubiese en la Corte de Madrid algún tipo de información sobre el curso de la Gran Guerra del Norte. Admito que el diseño de este enfoque bebe de un método de trabajo, aquí es cuando me dicen que me puedo volver a mi casa, que es propio de las ciencias políticas y que es utilizado en la teoría de las relaciones internacionales. Además, tuvo su momento estrella entre los analistas de la Guerra Fría. En su versión original, forman parte de las llamadas teorías de la elección racional y de la teoría de la decisión. Voy a luego explicar cómo limito el uso de esa teoría al caso. El fundamento de esta perspectiva o enfoque es que la política exterior de un Estado se puede comprender como una sucesión de decisiones tomadas por actores racionales con unos objetivos o prioridades acotadas en mente y cierta información a su disposición. De entre todas las teorías de la elección racional, la más famosa que es posible que conozcan es la teoría de juegos. Personalmente, de esta perspectiva estratégica, yo me quedo con su método de clasificación de la información, es decir, cómo señala aquello que juega algún tipo de papel. Actores, intención, preferencias, información, opciones. Son palabras clave que parecen simples y que es posible que en ese marco de la ciencia política tengan una identificación algo más fácil, pero como saben perfectamente, en cualquier procedimiento semejante, la definición de cuáles son los actores y sus redes entraña una dificultad notable y es prácticamente, si no imposible, contraproducente empezar la investigación con una idea previa de cuáles van a ser los actores a tener en cuenta. Como mínimo, se debe afrontar la cuestión con un margen de flexibilidad. Siguiendo con esa idea del actor, como ya indicaba Jean-Baptiste Duguesel, que es historiador de las relaciones internacionales, muy preocupado precisamente por la cuestión del proceso de decisión en los hombres de Estado, la acción y las decisiones de ese tipo de participantes políticos venían marcadas por su lugar en la sociedad, su formación, su entorno, sus redes, incluso el ambiente del momento. Por supuesto, también lo que son las intenciones y las preferencias de estos actores pueden resultar inalcanzables y pueden ser algo que ellos abiertamente declaran en escrito, pero también luego falsean absolutamente, a partes iguales.
Las informaciones de que se dispone pueden ser sesgadas, incompletas, mal comprendidas, verse deformadas por concepciones previas, generar percepciones falsas. Desde luego, la información aséptica no existe. En la correspondencia política lidiamos también con un producto cultural. En el caso específico de las relaciones hispano-rusas, entre los elementos que pueden estar jugando algún papel en la comprensión de los acontecimientos, algún papel juega que en aquel momento no solo se hubiese perdido la capacidad de operar desde Viena, donde no podía haber ministro de Felipe V, sino que además se había perdido, en algunos puntos renunciado, a un capital humano experto en el conocimiento del norte de Europa. Como les parecerá lógico, este marco de elementos es algo, y la conciencia de sus limitaciones, es algo que se va retroalimentando a medida que la investigación avanza, es decir, es la investigación la que va creando ese marco. Resulta que cuáles eran los actores implicados en el proceso de decisión y cuál era la información de que disponía cada uno, fue una excelente forma de introducirse en la comprensión del ministerio de Alberoni, ya que precisamente lo que resultó evidente al reseguir la correspondencia reservada dirigida al secretario de Estado, José de Grimaldo, era que allí no había rastro alguno de los asuntos que a mí me interesaba esclarecer. Y fue la identificación de la correspondencia que corría directamente a manos de Alberoni, una correspondencia privada, pero que se solapaba deliberadamente con la del secretario del despacho de Estado, en la que también se hallaba una información que le era privativa a Alberoni, lo que permitió empezar a rellenar ese cuadro de una forma mínimamente satisfactoria. Por supuesto, el método solo tiene sentido a partir del momento en que se localiza la correspondencia, digamos, privada de Alberoni, una fuente que hasta el momento no había sido utilizada sistemáticamente para observar no tanto la acción política, sino las prácticas de la diplomacia española y la construcción, muy importante, del espacio de gobierno del cardenal. Y como resultado de este enfoque, la investigación pasó a ocuparse no solo de la política exterior, sino también de la historia de la administración y del ejercicio y prácticas de gobierno. Para comprender qué espacio ocupaba Alberoni en el entramado institucional resultante de la nueva planta y de las reformas de Urri, y qué funciones relacionadas con la dirección de la política exterior recayeron en él, y por qué procedimiento, se debe abordar la cuestión siempre ambigua de la formulación de la política al lado del rey. Y tal análisis tiene que tomar en cuenta la tradición deliberativa de la monarquía hispánica, la reforma institucional vinculada a la nueva planta, la implantación o desarrollo de los mecanismos ejecutivos de gobierno o lo que es una lucha por el control de la información. Para lograrlo, una fórmula que resultó productiva fue el estudio de los cauces de entrada de información para guiar al gobierno de Felipe V y luego los canales de salida de órdenes e instrucciones, por lo que buena parte de la actividad diaria en esa investigación consistió en identificar, calendario en mano, qué informaciones circulaban en un mismo momento en los canales que yo iba reconstruyendo. El cauce dirigido a Juan de Elizondo para que pasara al Consejo de Estado, el cauce dirigido a José de Grimaldo como secretario del despacho de Estado y luego este cauce vía reservatísima dirigida directamente a Alberoni. Afortunadamente, ante ese proceso existe una resistencia y esa resistencia lleva al proceso a discusión. El lugar que nos sirve de caja de resonancia y de explicación de lo que está ocurriendo es el Consejo de Estado, que es el principal afectado de esta alteración de, digamos, la forma de entrada de información en el espacio de despacho y también de la forma en la que se generan luego las órdenes de salida. Al cabo del análisis existe una tendencia clara, pero es solo una tendencia. Las informaciones se van sustrayendo, esto lo conocemos ya, de la correspondencia que va dirigida al Consejo de Estado, que se va viendo desplazado por el secretario del despacho de Estado,
en uso de la vía reservada, esto lo conocemos, y en paralelo, en cronologías que son escalonadas, pero no antes de finales de 1716, las informaciones se van a su turno sustrayendo de la correspondencia dirigida al secretario del despacho de Estado y este se ve desplazado a su turno por Alberoni. No es difícil detectar que Alberoni, que en aquel momento era un abate piacentino con título de conde, se esfuerza en conseguir un dominio completo sobre la vía ejecutiva en los asuntos exteriores mediante lo que es su correspondencia privada con los embajadores y enviados extraordinarios de Felipe V. Quiero señalar dos rasgos más. Primero, una circunstancia feliz. Los ministros que devienen corresponsales de Alberoni, es decir, las fuentes de esto que es la vía riservatissima, no esconden que han recibido una orden para actuar de esta forma, transmitiendo los asuntos de reserva al abate piacentino. En la orden que han recibido deben no darse por enterados ante Grimaldo ni ante el Consejo de Estado, pero en cambio no dudan al explicar en su propia correspondencia a Alberoni que le escriben siguiendo tal o tal otra orden que han recibido. Y algunos plantean también una discreta pero visible forma de resistencia cuando no intento de sabotaje, explicando que han recibido tal orden a aquellos que no debían saber de ella. Al fin y al cabo, les va en ello su propia seguridad. El segundo rasgo que me interesa señalar es la evidente flexibilidad en esta tendencia de deslizamiento entre los actores que hace necesario estar en guardia y seguir cruzando registros, evitar el prejuicio, la idea de que hay una vía reservada implantada y que ya está en funcionamiento en 1717, porque sigue existiendo la facultad del monarca de consultar a quien él considere oportuno, pedir el dictamen de quien quiera. Y, por supuesto, sigue existiendo una multiplicidad de actores a nivel cortesano. Incluso en aquello que damos por bien establecido, como la relegación del Consejo de Estado a un segundo o tercer plano mediante la vía reservada, puede haber sorpresas. Desde luego, nadie buscaría la orden de salir a la conquista de Cerdeña en el verano de 1717, empleando para ello la flota que estaba destinada a la cruzada, en una consulta del Consejo de Estado. Pero ahí está, en el dictamen separado del Marqués de Mejorada, una vez él lo pone por escrito, la misma noche en la que se recibió en Madrid la noticia de la detención de José Molines a su paso por Milán, por correo extraordinario, que el rey luego puso esto en conocimiento de varias personas, pero no era Alberoni, no era Grimaldo, fue el Consejo de Estado y fue el duque de Popoli. Claro, esto ocurre en el verano de 1717. Una parte, yo diría incluso predominante de la historiografía, consideraba este suceso, la decisión de ir a la conquista de Cerdeña, una especie de primer momento de brillo de Alberoni en su ministerio, una revelación pública de su actividad, cuando a todos los efectos lo que se percibe es lo cerca que estuvo a ser liquidado y despedido sin más ceremonia, porque su posición personal era contraria a tal empresa. Claro, el enfocar la investigación a partir de este orden clasificatorio de información, porque de esto se trata, permitió fijar más claramente los contornos del ministerio de Alberoni, de una forma que era metodológicamente sostenible y luego defendible. En efecto, en un reinado en el que parece que uno de los objetivos es gobernar al rey, la construcción historiográfica de la imagen de Alberoni como figura de decisión política resulta ser precipitada, e incluso cuando su acceso a la información y al despacho ya es innegable, ello no significa que tenga un control efectivo de la toma de decisiones. Es también la constatación de la existencia, antes del control alberoniano de la política exterior, de un tiempo en el que hay más actores moviéndose en ese espacio tan flexible de la deliberación al lado del rey. Lo que en el momento presente, hablamos ya no de una investigación pasada, sino presente, me conduce a llamar mi atención al cardenal del Giudice en el tiempo de lo que es su ministerio entre 1715 y 1716. Son importantes las distintas formas de involucración del Giudice en el espacio de deliberación y decisión
en particular y muy visiblemente en la política exterior a mantener respecto a Francia, respecto a Luis XIV y luego Luis XV y el regente, el duque de Orleans. Existe, para explorar esta participación en el marco de la política exterior, una masa correcta de documentación de archivo, más correspondencia política. Es a él, a Francesco del Giudice, a quien el rey se refiere en 1716, cuando indica en varias materias de reserva, en todo como parece al cardenal. Se había leído eso como parece Alberoni, pero Alberoni en 1716 no era cardenal. Es Giudice, el cardenal, que está siendo consultado en los asuntos de Estado. Claro, conocer al actor, de nuevo, sus preferencias, las opciones que baraja, los mecanismos que pone en movimiento, es la investigación pendiente en estos momentos. Y aunque algunas de las fuentes a disposición son efectivamente diplomáticas, el cardenal se entromete en un ámbito mucho más amplio y multidimensional. Y la cuestión abierta es qué tipo de método puede permitir realizar un estudio adecuado de esta participación del Giudice en el gobierno, su participación en el gabinete, su colocación de un nuevo confesor, su aparente intención de recobrar para la nobleza un papel de primera línea, o el diseño y puesta en marcha de dispositivos como la Junta de Dependencias Extranjeras o la Junta de Dependencias de Extrañados. Esto, de momento, está abierto a la identificación de nuevas fuentes y de un método que permita emplearlas, porque, a diferencia de Alberoni, el cardenal del Giudice es mucho más discreto o mucho más hábil al disimular o camuflar determinadas partes de su actividad. Para cerrar, me van a dejar volver a las relaciones hispano-rusas donde hemos empezado, para explicar por qué empleé también la palabra anacronía en el momento de pensar esta presentación. El método planteado permite superar algunos lugares comunes en la historiografía española e italiana que, como decía, no resultan satisfactorios. Ejemplos: la publicación de María Josefa Carpio acerca de España en los últimos Estuardo pecaba, me atrevo a decir, de un determinado esencialismo. Para ella era lógico que Felipe V diese su apoyo continuadamente al pretendiente Estuardo. Es una demostración de catolicidad, pero realmente la investigación no lo demuestra, solo se puede sostener, digamos, a priorísticamente. La siguiente publicación está mucho más contemporánea, de Ana María Schopp-Soler, sobre las relaciones diplomáticas hispano-rusas, afirmaba que este norte ruso jugaba un papel en la cultura estratégica española. En el momento en el que fallan todos los otros aliados, se recurre a Rusia. Aunque es un enfoque que en términos generales debemos considerar correcto, es demasiado general, no tiene en cuenta el contexto específico. Es decir, en el tiempo en el que se está creando esa negociación durante el ministerio de Alberoni, hay un punto en común entre Felipe V y Pedro I, que es el sentirse víctimas de un rey de Inglaterra que actúa como árbitro, es decir, como juez arbitrario que da la ley a los otros soberanos. Y esta noción, que solo tiene sentido en el marco específico y propio de la génesis de la cuádruple alianza, la que los pone en común. Por cierto, intentando conectar un poco con la presentación anterior, la aproximación permite revalorizar también el papel de los actores sobre el terreno, quiénes son, de dónde proceden, qué papel juegan unos actores secundarios que son también autores, los diplomáticos que son los que están escribiendo esta correspondencia. El príncipe de Chelamare, Beretti Landi, Monteleón, Patrick Lowless, cómo se eligen, cómo se relacionan entre ellos, qué informaciones se transmiten no solo a Madrid, sino entre ellos. Una correspondencia que no es tan abundante como desearía, pero que da para mucho. ¿Cómo actúa cada uno de ellos? ¿Cómo se forma en conjunto esa red de personas que se mueve entre Madrid y el norte para intentar afianzar el contacto entre Felipe V y el zar? Y finalmente, el escollo más importante, superar el mito historiográfico acerca de las relaciones hispano-rusas que Nordman creó, que nos ofrece una visión muy específica ligada a la percepción que de estas relaciones tuvieron unos observadores externos.
británicos y franceses mediante sus maniobras de espionaje y de interceptación del correo. Y también es un tipo de explicación historiográfica que está deformada por unos prejuicios casi orientalistas que dejan a Pedro I, el zar, desprovisto de agenda propia. Demasiadas páginas escritas sobre el anhelo de Pedro el Grande de aprender de Occidente han fijado en el imaginario un concepto del zar que se ha trasladado en la historiografía como una visión simplista de su política exterior. Obviamente, a desechar esta concepción ayuda también la historiografía en ruso, y cabe reconocer, como es evidente, que la bibliografía que se puede llevar a colación en una tesis del siglo XXI supera en varios aspectos las posibilidades de las publicaciones de mediados del siglo anterior. Como a partir de 1718 los vacíos en la documentación española son considerables, porque la correspondencia de Alberoni es más escasa, como también la de Benetti Landi, la de otro de los diplomáticos, Patrick Lowless, ni siquiera se puede hallar, para avanzar es imprescindible, y además es lógico, penetrar en el gabinete de Pedro el Grande empleando las fuentes rusas. Idealmente, el análisis debería replicar la estructura del análisis realizado para la parte española, pero esto es quizá apuntar demasiado alto en espacios que han trabajado otros. Lo que resulta evidente es que el plan para establecer unas relaciones bilaterales procede del zar, cuyo objetivo principal es conseguir la paz con Suecia sin tener que renunciar a los territorios que ha ganado en la orilla del Báltico. Que haya agentes jacobitas que, a causa de los intereses del pretendiente Estuardo, se sepan colocar en la corte rusa, no equivale a convertir al zar en un defensor de la causa, ni mucho menos. Aquí los diplomáticos españoles cometieron o cayeron en un error de percepción y la historiografía ha seguido ese mismo error. La documentación del Archivo Estatal Ruso de Actas Antiguas permite esclarecer también que el fracaso de la negociación, la liquidación de la negociación, obedece a una decisión consciente del zar, porque este canal de contacto que tenía con Alberoni en un determinado momento, en 1719, ya no le ayudaba a concluir la guerra contra Suecia, sino que a todos los efectos le estaba metiendo en una de mucho peor, contra Jorge de Hannover o rey Jorge de Inglaterra, que son la misma persona. Espero, sin embargo, que estén de acuerdo conmigo que las conclusiones de la investigación en un terreno tan lejano no importan tanto hoy como el conjunto de dinámicas en esferas diferentes que el proceso de investigación puede ir poniendo de relieve. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención. Te quería preguntar qué haces cuando, como en investigación, uno de los temas uno de los temas principales que te encontrado de los idiomas, cuando te has encontrado primero con que, no sé si dominas el ruso. Para leer esto, sí. Cuando te encuentras con una fuente, quizá ruso, importante, ¿cómo lo abordas? Imagino que a partir de ahora la inteligencia artificial también nos puede ayudar mucho en eso, pero me parece que puede llegar a ser claro, un inconveniente. ¿Qué haces? ¿Lo rodeas el inconveniente? ¿Vas de lleno? ¿Cómo abordas el contacto con documentación, a lo mejor en ruso, sin dominar profundamente el idioma? O directamente a lo mejor lo ha ocurrido. ¿Cuál es el enfoque ahí? Es una buena pregunta, pero el problema precisamente no sería el ruso. El problema para mí es, por ejemplo, cuando la documentación está en alemán. Es el momento de querer llorar, si me permiten la sinceridad. Hasta el momento, la documentación en ruso que he tratado
se podía vencer dedicándole tiempo. Por lo tanto, y luego consultando precisiones concretas con compañeros que pudieran asegurar que lo que yo estaba interpretando estaba en el camino correcto. Eso es una forma de abordarlo. Claro, para mí es más difícil, por ejemplo, uno de los diplomáticos de Pedro I que lleva la carga de la relación con España es el barón de Schleinitz. El barón de Schleinitz es prusiano, está empleado por el zar y por el rey en Prusia y escribe sus despachos a Shafirov, que es el jefe de la Oficina de Asuntos Exteriores del zar, en alemán. Vale. Afortunadamente, dado que el despacho de esto va a ser en ruso y dado que el zar quiere intervenir y tener capacidad de leer directamente aquello que se va a discutir, alguien en la Cancillería traduce el documento alemán al ruso. Con lo cual, aunque aquí podríamos decir que uno tendría que estudiar la traducción, y aquí voy a admitir mi incapacidad de ser tan absolutamente estricta con el texto, se puede acceder al despacho mediante su traducción al ruso, que luego sigue siendo importante conservar el texto en alemán, porque cuando Schleinitz añade frases en francés de las personas con quien ha tratado, porque Schleinitz es el representante en París, el secretario de Estado, el cardenal Dubois, me dijo que tal, y esto está en francés, la frase en francés no se ha reproducido en el texto ruso, que es una traducción hecha para el despacho, no es una traducción, no tiene nada de traducción jurada, sino que se puede ir al alemán a buscar la frase en concreto e ir reconstruyendo el conjunto. De momento, esa sería la cuestión. ¿Qué pasa? Hay un problema al momento de salir de las fuentes directas de esta negociación bilateral, porque existe un volumen de desinformación acerca de esta negociación que pasa por aquellos que la ven como una amenaza. Los franceses tienen una opinión sobre el contenido de estas negociaciones, pero no es una opinión que realmente encaje con lo que está sucediendo en el núcleo de las negociaciones. Los ingleses tienen otra visión de qué es lo que están negociando rusos y españoles, pero es una visión absolutamente deformada por el miedo que tienen al jacobitismo y a todo el mecanismo que tienen puesto en pie precisamente para intentar sortear la amenaza que supone Jacobo Estuardo. Entonces, es verdad que buscar fuentes externas a la negociación es un reto, porque el sesgo que hay en ellas es incluso mayor. Muchas gracias, Nuria, por la presentación. Antes de hacerte una pregunta, voy a crear un poco de discusión con lo que, Conchi, si me lo permites, sobre el tema de la traducción y de la inteligencia artificial. Yo creo que en este momento estamos todavía lejos de ese momento, sobre todo porque la inteligencia artificial bebe de diccionarios modernos. Cuando tratamos con textos del siglo XVII, yo creo que es esencial recurrir a los diccionarios del siglo XVII para encontrar ese matiz, muchas veces en vocabulario, que obviamente en un diccionario moderno no lo tenemos, pero llegará, Es cuestión de tiempo. Nuria, yo quería preguntarte algo, has dejado un poco en suspense, qué hacer con la cantidad de información, de correspondencia cuando se trabaja con fuentes diplomáticas, que creo que es uno de los retos mayores, y sobre todo cómo has resuelto ese problema de encontrar la información adecuada, porque claro, hay muchísima correspondencia, hay muchísimas fuentes, pero mucha de la información a lo mejor no es la necesaria. A mí personalmente me ayudó mucho una técnica actual, que es la de traducción de la lectura a la escritura, es decir, hacer una transcripción automática, porque bueno, luego ya lo tienes en texto y ya vas buscando, haces búsqueda de texto, y eso, bueno, con el riesgo, ¿no?, de que la gente que está por casa piense que has perdido la cabeza porque estás leyendo continuamente textos, eso ha ayudado mucho. ¿Cómo lo has enfocado tú? Porque el problema de las fuentes diplomáticas es un gran reto, sobre todo, por ejemplo, con una tesis, cuando el tiempo es un parámetro importante. Yo transcribí mucho.
directamente de archivo y creo que no había otra forma de hacerlo, sospecho que no había otra forma de hacerlo. Entonces, cada carta es una entrada y viene identificada por todo aquello que sea humanamente identificar, en qué fecha fue escrita, de dónde fue escrita, quién lo escribe, y luego a mí también me ha ayudado muchísimo su situación a nivel de legajo y archivo. Es decir, hay una carta que ha acabado en un lugar extraño. Cuando esto sucede, uno puede pensar que el historiador que ha pasado antes ha cambiado una carta de legajo, pero esto realmente es extraño. Cambiarlas de orden, supongo que pasa. A la vista de los legajos de Simancas uno pensaría que pasa bastante a veces. Pero cambiarlas de legajo es más extraño. Entonces, cuando existe una copia que no está en el lugar esperable, esto significa que esta información se ha considerado necesaria para algo. Por lo tanto, esto es una columna más en el Excel de todo aquello que es importante sobre esta carta. Voy a poner el ejemplo más simple de todos. La correspondencia privada de Alberoni con Monteleón, embajador en Londres en 1715 y en adelante, no está en Simancas. O está solo, voy a decir de memoria, está solo muy parcialmente en Simancas. El gran caudal de información de esta correspondencia, sus cartas por orden de todas las semanas y muy bien ordenadas, están en la Biblioteca Británica, procedentes del Museo Británico, que la recibió cuando el Ministerio estaba limpiando, supongo, cajones de lo que habían sido cartas copiadas por el espionaje británico, intentando ver qué es lo que Monteleón quería explicar a Alberoni, ¿no? Entonces, esto es una información importante. Luego yo de aquí puedo sacar que para el Ministerio Británico la realidad de la negociación hispano-rusa procede de los despachos de Monteleón, que no tenía participación alguna en el tema. Por lo tanto, es obvio que se estaba generando allí un relato extraño que no formaba parte de la negociación real. O sea que el Excel con muchas columnas es la respuesta. Sí, dígame. Sí, y si quiere acercarse también le voy a oír mejor. Hola, me ha gustado mucho la comunicación. Durante una temporada me he dedicado a estudiar la embajada británica en París en relación con la expulsión de jesuitas. Y entonces hay un tema que a mí siempre me ha dado las vueltas y es la jerarquía entre las embajadas británicas a nivel europeo en relación con la información diplomática que mandaban a Londres. ¿Por qué? Porque algunas veces algunas cartas que salían de Portugal, siempre me he planteado si llegaban a la embajada de España y desde ahí a la embajada de París y desde ahí lo mandaban por el estrecho de Calais a Londres. Es decir, algunas veces es muy interesante plantearse, y en sitios más lejanos como Rusia, ni quiero contar a través de Alemania, cuál era el sistema de posta diplomática, bien de elementos de emergencia, como algunas veces de goletas que salían directamente desde Lisboa o desde Oporto, o bien cuál era el registro de posta diplomática vía terrestre que tenía que llegar necesariamente hasta Calais. En la información diplomática que está en National Archives en Kew, en Londres, es muy curioso ver que lo que es muy importante, sobre todo en el tema de las discusiones de expulsión de Compañía de Jesús, es las entrevistas que tienen por la noche el embajador británico o el ministro británico, si no está el embajador, con Choiseul, con el duque de Choiseul, por las noches, casi siempre por las noches, o bien en Versalles o bien en Fontainebleau. Y lo que era muy importante es saber la agenda del rey o la agenda del encargado de asuntos exteriores para ver en qué momento se podían tratar determinados elementos particulares de cómo se había producido tanto la expulsión como la situación de comercio y de elementos marítimos de la monarquía hispánica. Entonces, es interesante algunas veces confrontar cómo se producen esas reuniones, cómo se produce la carta diplomática y sobre todo cómo a nivel de embajadas si hay una jerarquía de que unas a otras se van enviando la información o la mandan directamente y cada una es autónoma.
es un tema que yo en muchos casos no he podido llegar a una conclusión. Es decir, que si hay una red que sería Lisboa-Madrid, Madrid-París y París-Estrecho-Calais ya para Londres. Es muy complicado, algunas veces es de una forma directa, otras veces no tanto, ¿no? Porque eso exige revisar documentación de las embajadas y ver si ese tema se ha tratado. Bueno, algunas veces hay una especie de paralelismo, simplemente ese tema no aparece. Es simplemente una reflexión. Es una reflexión muy apropiada y yo sospecho que no existe un sistema establecido, es decir, es un sistema en mutación continua. En el momento en que sale un embajador se le indica, usted va a transmitir sus correos en esa vía, los de reserva por esa otra vía, bajo cubierta de quien sea. O la cifra. Sí, o la cifra, pero lo más probable es que al cabo de 1, 2 meses o 6 meses se le indique otra vía, y especialmente en un momento de conflicto. ¿Por qué? Porque se están abriendo es evidente que la correspondencia está siendo interceptada, por lo tanto es necesario ir cambiando las vías. Y se tiene en cuenta lo mucho que cuesta enviar esas cartas, que es la primera queja de todos los diplomáticos, y luego el tiempo que está tardando en llegar la información, el riesgo en el que está, etcétera, etcétera. Es algo que creo que va modificándose demasiado a menudo para tener una idea general, para poder decir, existe un método. Hablando con el tema de inteligencia artificial, hay otro tema que sobre todo en temas tanto de British Library como de National Archives, sí que se podría recuperar de alguna forma, que son los metadatos del origen de la documentación. Es decir, algunas veces, por ejemplo, si algún documento diplomático acaba en National Library, algunas veces aparece una referencia de cuándo se ha incorporado, sí. Esa parte se ha sido por compra o... Sí, en el catálogo aparece normalmente, pero es... En los archivos se estima que sea especie de metadatos traseros de archivo. No, yo no sé si están. No aparece. A mí no me consta que estén. Hablamos de la colección de textos griegos de la Embajada Virtual de Mendoza en Venecia, que se dedica a copiar compulsivamente textos griegos como competencia con el embajador francés, y en un momento dado, cuando sí que se incorpora un tema de testamentaría a la librería del Escorial, sí que se hace una referencia de que eso procede de la colección diplomática de Hurtado de Mendoza. Entonces, excepto cuestiones muy puntuales que sí que se establecen esos metadatos, que ahora mismo en bases de datos sería interesantísimo saber cómo ha sido el origen de la información o llegada de documentación diplomática. Yo creo que de momento los datos no son lo suficientemente abundantes para sacar de allí nada que se parezca a un modelo de esto se tramitaba de esa forma o esta información llega de este modo. Obviamente, por dataciones esto debe también cambiar mucho. No sé si el orden... Bueno, primero Marcela y luego pasamos el micro. Bueno, Nuria, muchísimas gracias por tu presentación. Siempre para mí es muy estimulante oírte y es un aprendizaje. Mi cuestión tiene un poco que ver con nuestra experiencia de compartir la asignatura de Historia Moderna de España 2 en la UNED, junto con José María. Entonces, aprovechar esa oportunidad, ese momento, ¿no?, de reflexión sobre el método del historiador, una interpretación o varias interpretaciones historiográficas sobre determinados objetos, momento de revisitar también categorías que utilizamos en nuestras investigaciones, revisitar categorías, pensar nuevas categorías para responder nuevas cuestiones, para responder cuestiones también sobre viejos objetos, categorías entonces que tomamos siempre y aplicamos dentro de determinados campos de investigación. En este caso, pensando en nuestra asignatura y tus investigaciones, mi pregunta es sobre la categoría de antiguo régimen. ¿Hasta qué punto sigue siendo operativa? Quiero conocer tu opinión. ¿Hasta qué punto para ti sigue siendo operativa? ¿O
ya lo considera superado en la historiografía. Antiguo régimen. Para mí operativa y además, si acaso el problema es que se debe intentar explicar mejor bueno, mi ejemplo esencial aquí viene de haber corregido los 203 exámenes de la segunda semana de la asignatura y contemplar hasta qué punto el concepto para muchos alumnos tiene un problema que es su vacío en contenidos. Es decir, los alumnos a lo mejor saben dejar caer el término, pero me parece que en muchos sentidos no hemos sabido transmitir, imagino, qué contenido puede tener el término y qué significa esto realmente. Porque para mí el término sigue siendo útil para todo un conjunto de fenómenos, para dar forma y para explicar un determinado conjunto de fenómenos en muchos aspectos, incluyendo, por ejemplo, la acción de cada uno de los diplomáticos que forman parte de esta investigación. Pero en el momento de transmitir en clase, nosotros no nos paramos a explicar el concepto, la categoría, y luego el alumno sale de la clase con una clarísima, con una evidente confusión de lo que significa, de las limitaciones que supone en la actividad de los que son los protagonistas de esta historia del siglo XVIII y de qué forma la sociedad es simplemente distinta en muchos aspectos, ¿no? A veces tengo la impresión que nos falta un momento de parada inicial, introducción al siglo, para que el alumno no caiga demasiado en un pensamiento que a veces parece que transponen categorías propias del siglo XX al XVIII, y te encuentras con algunas cosas que es difícil luego dejar pasar también en un examen. Sí, una pregunta que, bueno, te la hago a ti, pero que podría ser mucho más genérica, ¿no? Vamos a ver, yo creo que cuando hacemos algo de historia política, en este caso historia diplomática, y estudiamos determinados agentes, en tu caso Alberoni, Giudice, es decir, bueno, quien sea, los diplomáticos en general, hacemos una historia muchas veces que operamos con fuentes públicas, con fuentes, digamos, de archivos estatales, y yo me incluyo en esta reflexión, ¿no? Es decir, no nos detenemos demasiado o no pensamos que cada agente tiene su esfera privada. Es decir, la pregunta que te hago concreta es ¿en qué medida ese necesario estudio de esa esfera privada, esfera económica, por ejemplo, marco relacional, por ejemplo, condiciona y determina la política? Es decir, y en ese sentido te preguntaba, pregunta muy más precisa, si has profundizado en la trayectoria de Alberoni desde el punto de vista privado. Me permitirían estudiar, por ejemplo, la trayectoria de Alberoni desde 1710 hasta 1719, desde un punto de vista de marco relacional y de contacto con otras personas. ¿Por qué? Porque en mi investigación he tomado en cuenta casi solamente la correspondencia privada de Alberoni. Por lo tanto, él puede declarar en varias ocasiones que ha coincidido con Celamare, Giudice, Popoli, le ha ayudado a tal o él ha ayudado a tal y está ocupado en tal cuestión. Pero esto no deja de ser su propia declaración de los hechos. Por lo tanto, a mi juicio, si yo debo situar a Alberoni adecuadamente, no me basta con lo que él mismo declare, sino que necesito ver también lo que declaran de él los otros. Y aquí yo no me adentré, y es algo que no he estudiado y que es obvio que es necesario si uno tiene que estudiar este marco relacional. Por lo tanto, dado que mis fuentes se ocupaban, eran solamente las, digamos, públicas y luego las privadas, pero de Alberoni, le falta ese
me falta esas fuentes de los interlocutores para generar su marco relacional. Tengo las pistas que él da, no son suficientes. Puede decir que es muy amigo de X y lo más probable es que sea falso o una forma de situarse, por lo tanto, esto no es algo que yo haya hecho. Hola. Bueno, enhorabuena por la ponencia y la verdad es que mi pregunta es un poco, un poco compleja en el sentido de cómo valorarías tú dentro de la diplomacia el papel del premio, de la gracia o de la mera compra, en el sentido no solo de informantes, que es muy habitual, que a veces sí que incluso la correspondencia diplomática lo dice abiertamente, de esa bolsa secreta para informantes, etcétera, incluso también dentro de la negociación diplomática, que es algo también muy habitual, la compra, siempre hay aliados en las cortes ajenas de cara pues, a ese tipo de cosas, o incluso el posicionamiento generalmente de agentes que han tenido problemas en una nación que van a trabajar, digamos, a otra, que es algo bastante típico, o lo que se mencionó ayer, los toisones de oro que se dan pues a veces a agentes, etcétera, etcétera, de otras naciones, ¿no? ¿Cómo valorarías dentro de ese nicho tan particular de Rusia, que posiblemente al ser tan alejado no sea tan importante ese tipo de cuestiones, cómo lo podrías valorar, o si lo hay, que puede que no lo haya, ¿de acuerdo? La primera parte de la respuesta tiene que ver con una circunstancia que se da en 1715, que es que después de concluida la paz de Utrecht se tienen que reabrir una cantidad de embajadas, se tienen que poner en marcha. Entonces hay un espacio para nombramientos, porque lo ha creado la paz de Utrecht. Se puede consolidar a Monteleón en Londres, se puede enviar a Chelamare, que es el sobrino de Del Giudice, en aquel momento ministro principal, se le manda a París, que no es poca cosa. Habrá cambios en la legación en Roma, etc. Y luego aparece una de las embajadas que son más importantes para esta negociación en particular, que es la de La Haya. En 1716 1715, a finales del año, se tiene que decidir quién se manda a La Haya. El primero elegido es Luis de Mirabal, que no tenía tradición diplomática, que no parece que tuviera mucha experiencia y que lo primero que dicen es: pero este señor no habla francés, ¿qué vamos a hacer con él en La Haya? Entonces Luis de Mirabal dura unos meses en la embajada de La Haya, se le llama, se le tiene que sustituir y en aquel momento hay pues distintos candidatos, personas que se están postulando para el puesto, un puesto que es evidente que tiene una cierta importancia, no es al lado de un soberano, entonces esto le rebaja el rango, pero es un centro importante, ¿no? Y aquí hay un elemento, ¿no?, de gracia, y aquí hay también una participación de Alberoni. Los dos últimos candidatos, digamos, que quedan, entre los cuales elegir quién se manda a La Haya, son Baltasar Patiño Rosales, el hermano de José Patiño, intendente en aquel momento, y el marqués de Beretilandi. El Consejo de Estado quiere a Baltasar Patiño Rosales. Por alguna razón, el despacho de nombramiento es a favor de Beretilandi. Yo no sé por qué. Es decir, no hay una forma, pero es evidente que hay una gracia regia dirigida como premio a Beretilandi, que tuvo unas determinadas pérdidas en el marco de la Guerra de Sucesión, por lo tanto debe ser compensado por esas pérdidas, y a él se le elige como embajador ante los Estados Generales de las Provincias Unidas. Es un premio, es una compensación, es una demostración de gracia. Sabemos, se puede afirmar que el duque de Parma ha intervenido a su favor. Es evidente que Alberoni ha intentado hacer lo posible para que sea el elegido. No sabemos exactamente lo que ha pasado, pero el despacho definitivamente es a su favor. Ventaja: Beretilandi va a ser el primero de los diplomáticos de este nuevo equipo que va a aceptar escribir a Alberoni con la información de reserva. Es un poco el caballo de Troya, y luego se van a ir sumando el resto. Por lo tanto, es una gracia que tiene
pues muchas dimensiones. Nos sirve para compensar a una persona en medio de todo digamos, una situación cortesana de todas aquellas personas que han perdido bienes, feudos, etcétera, en Italia, sobre todo en el marco de la guerra de sucesión, pero sirve a una estrategia política porque, por lo que sea, Benedetti Landi está convencido de que debe el puesto a Alberoni. Es algo que él escribe en su carta a Alberoni. Es una carta de agradecimiento, puede estar dándole más bombo del que tiene realmente, porque a sus pies para toda la vida, etcétera, etcétera, se lo pueden imaginar. Además, en italiano aún suena más, más devocional, pero es que resulta que sirve, ¿no? Entonces, claro, en todo ese marco de la relación con el norte y también de lo que se llega a gestar durante la Cuádruple Alianza, el papel de Benedetti Landi es relevante y no se puede desligar de que su nombramiento fue uno que nadie esperaba.